¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, la prepa en línea. Mi nombre es Genaro López y la materia es Historia Universal Contemporánea. Bien, hemos platicado acerca de la colonización, hemos platicado del imperialismo, de la Primera Guerra, de la crisis del 29, hemos platicado de la vida en el mundo entre guerras, hemos platicado la Segunda Guerra, hemos platicado el mundo socialista, el mundo o bipolar contra el capitalismo, y hoy nos toca hablar del fascinante tema que tiene que ver con los países en vías de desarrollo, la caída del socialismo, el mundo unipolar y la globalización. Quiero agregar un pequeño tema cuando hablemos de la cuestión unipolar, de cómo hoy la globalización ya no puede ser ni bipolar ni unipolar, sino tripolar. Espero que podamos aprender algo nuevo, algo novedoso y que nos ayude también a comprender la circunstancia geopolítica en el mundo. Bien, hablemos de los países en vías de desarrollo. Para la ONU, recordemos que aquí tenemos instituciones que determinan qué es desarrollo, qué es crecimiento. Tenemos la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, CONDUCEF, etcétera. Tenemos muchas instituciones internacionales que pueden definir la postura de un hombre, de una mujer, la educación, la economía y qué es realmente desarrollo humano. Bueno, para la ONU o la Organización de las Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano se clasifica o se mide a través del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB o per cápita, es decir, por cabeza, por individuo. Su nivel de alfabetización, su nivel de vida, o sea, a qué edad se mueren. Estos indican las formas o expresan qué tan larga es su vida, si es corta, etcétera, ¿no? ¿Qué comen? Bueno, ya cuando hacemos un estudio socioeconómico ya estaremos hablando de qué material está hecho el piso, de qué material está hecho la casa, si tienen electrificación, si tienen agua potable, si está pavimentada su calle, si tienen drenaje, etcétera, ¿no? Ya cuando estamos hablando de manera particular para un censo o conocer el estado socioeconómico de un individuo, de una persona. Aquí estamos hablando de forma global de un país. Con los datos que finalmente se obtienen es posible ordenar las naciones en tres grandes grupos. El primerito son los países desarrollados, los países en vías subdesarrollados y los países en vías de desarrollo. Entonces, quiero que presentemos estas tres posturas, aunque al final, vuelvo a decirles, presento también aquí otro concepto que podríamos decir que es un cuarto mundo. Aunque realmente hay un mundo, se ha clasificado ya no solo como clases sociales, sino, como decía Marx, sino aquí una cuestión de económicamente o socioeconómicamente las hemos dividido y las hemos partido en diferentes posiciones pues de clase, como si fuera Marx, que él habla de dos clases nada más, ¿no? Aquí estamos hablando de cuatro. Bueno, primero voy a explicar lo que es el Fondo Monetario Internacional y cómo ve los países en vías de desarrollo. Y aquí está lo que les explicaba, por ejemplo, todos los azules que los ves en el norte. Esto es importante, se los he explicado en varias veces, en primero en ciencias sociales, en cuarto en estructura socioeconómica y ahora aquí en sexto se los explicó en Historia Universal Contemporánea. Los azules son el norte, a excepción de Australia, que lo ves por aquí, y algunas partes de Japón. Tú ves los países desarrollados. Y en amarillo o mostaza, tú ves los países en vías de desarrollo. Lo voy a explicar de otra manera. El primer mundo son los azules, el segundo mundo son los mostaza y el tercer mundo son los naranjas. Entonces, estos países subdesarrollados se consideran países que no han logrado tener una estabilidad económica o un crecimiento sustentable, o que hay inseguridad, o que hay situaciones de bajo nivel de vida, desempleo, inseguridad, migración, su poder adquisitivo no lo tienen, devaluaciones, guerrillas o guerras, etcétera. Todo esto demuestra países subdesarrollados. Entonces, mientras que los países en vías de desarrollo se consideran como el segundo mundo, que es generalmente los países del sur o los países socialistas.
Bien, para el Fondo Monetario Internacional, para ellos se agudiza la incertidumbre económica, financiera y política. Entonces, lo que hace el FMI es redoblar esfuerzos para alcanzar la cooperación internacional, respondiendo, aparte de redoblar fuerzas, por responder a las necesidades de los países miembros. Y durante este último año, el 2020, se asesoró en los siguientes ámbitos. Número uno, defender el comercio internacional, aunque entramos en un conflicto porque la mayoría de las fronteras están cerradas. México cerró su frontera sur a los países centroamericanos y sudamericanos, y Estados Unidos le cerró la frontera al país de México, obviamente a todos los países del sur. Entonces, esa es la primerita. La segunda es ahondar en el análisis de estabilidad. O sea, queremos realmente que haya un sistema financiero seguro. Para ello hay que trabajar la inseguridad o la seguridad económica y la seguridad social. Y el tercero, hacer frente a la deuda. Es decir, por ahí Simón Levy dice, hay que crecer sin deuda. O sea, la idea del Fondo Monetario Internacional, si te presto, el problema es que a los países que nos prestan, incluso a México, que no está pasando en este régimen de la Cuarta Transformación, pero sí pasaba durante 32 años con los gobiernos neoliberales, es que lo que nos prestaba era para pagar otras deudas o salvar a los industriales o a los comerciantes o a las financieras o a los bancos de sus crisis económicas a las que habían caído por cualquier cosa, sea por error, sea por abuso, o sea, que literalmente quiebren, o sea, que laven el dinero y entonces se muestran ante el gobierno como quebrados. Y esta idea keynesiana, si ustedes se recuerdan, de 1929, de que Keynes dijo, oye, pues que el gobierno salve al país, o sea, salve a los empresarios. Entonces lo salvó. Y quiero decir, en su momento y en ese momento, o sea, en esa crisis, en esa recesión, era muy claro que esa era la alternativa. Pero lo que hemos hecho ahora con los poderes o los gobiernos o regímenes neoliberales es que hemos repetido una y otra y otra. Aquí tenemos el FOAPROA, tenemos a Pemex, tenemos las televisoras, tenemos los bancos, o sea, tenemos un chorro de empresas que México ha rescatado con el dinero público, que no ha sido recaudado a través de impuestos, sino sacado o del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE o del Banco Mundial, y entonces lo usamos para rescatar. Entonces, se adquiere una deuda pública con el dinero público para salvar a instituciones o empresas privadas. Y eso es lo que nos ha pasado, que hemos pues tenido una mala estabilidad económica. El cuarto, perdón, es aprovechar los dividendos digitales mediante la actualización de las políticas socioeconómicas, algo que no ha pasado. Generalmente no estamos haciendo una revisión de los programas o de los modelos económicos que vimos en la estructura socioeconómica, sino que realmente lo que hacemos es repetir la historia. No buscamos nuevas alternativas. Tomamos la vía de la sinergia que venimos tomando de los sexenios anteriores. Y por último, promover las oportunidades internacionales. Realmente, y digo mi punto de vista, tal vez antes decía, qué bueno que México es el país que ha firmado más tratos comerciales con casi todos los países del mundo. Incluso habíamos firmado uno con China en el pasado. Qué bueno que está caduco ahorita, pero creo que no nos convendría firmar un tratado de libre comercio con China porque nos va a poner una barrida, pero con singular alegría y fe guadalupana, ¿no? O sea, creo que es muy importante que México se quede, haga negocios con China, pero que no hagamos un tratado de libre comercio con ellos porque no nos va a ir muy bien. Bueno, el Banco Mundial es la otra institución, es uno de los organismos especializados en el sistema de las Naciones Unidas, que defiende como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. El propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 188 países miembros y fue creado en 1945 y su sede está en Washington. La razón por la que está en Washington, no solamente la sede del Banco Mundial,
y del Fondo Monetario Internacional o de la sede de las Naciones Unidas, es porque se supone que la potencia económica era en ese momento Estados Unidos. Hoy, como no es, deberíamos de cambiar estas instituciones a Beijing, no sé, a China, pues porque es la potencia económica en el momento, algo que no creo que le vaya a gustar a los norteamericanos, ¿no? Pero se supone que esa era la idea. Otra cosa importante, la organización tiene oficinas en 109 países y tiene más de 10,000 empleados en nómina. De hecho, tú te puedes dar de alta con tu currículum, mandas un correo a las Naciones Unidas presentando tus habilidades, tu trabajo, tu experiencia, y posiblemente te pudiesen contratar para que hagas algo en el área geográfica o llevarte a un lugar donde puedas desarrollar tus habilidades. Generalmente el monto de asistencia del Banco Mundial, pues ya alcanzamos los 8,000 millones de dólares y 11,500 millones adicionales a créditos otorgados. O sea, ha sido un banco que le ha prestado muchísimo y presta, pues como dice aquí, como leímos, a capital perdido, es decir, ciego, no tienes que regresarlo. Te puedo dar dinero y te lo regalo, ¿no? Entonces, creo que el Banco Mundial ha hecho una parte. ¿Qué le podemos decir críticamente como positivo? Bueno, pues que ha estado al tanto, ¿no? Que busca la manera de apoyar, pero también en el préstamo está la manipulación. Si leemos, por ejemplo, que me involucra a mí más la educación, generalmente cuando se ha hecho un préstamo y que el gobierno mexicano dice, quiero un préstamo para invertirlo, por ejemplo, en educación. Estábamos con Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y, y Peña Nieto nos prestaron dinero para educación y nos prestan. Y eso es como, bueno, o sea, nos favorece que nos prestan. El punto aquí es que nos desfavorece cuando nos dicen, sí te voy a prestar, pero tienes que educar así. O sea, este es el modelo con el que tú tienes que prestar educación, con el que tú tienes que dar el servicio de educación, tus instituciones tienen que enseñar estos parámetros, ¿no? Y pues está esta guerra de la ideología de género o el marxismo cultural o todo este estigma que se le ha puesto a la gente de izquierda, que lo han hecho los de derecha o que lo han hecho los conservadores contra los liberales, y pareciera que no llegamos a un buen rumbo, a un buen plano, porque nos estamos criticando y señalando unos a otros y nos descuidamos que realmente hay alguien desde el exterior que a través de un préstamo también dicta la filosofía, los métodos, las estrategias y la metodología de educación. Entonces, realmente no tenemos un programa auténtico o autóctono, sino más bien una herencia impuesta por la necesidad de dinero prestado. Y lo hace a través de la UNICEF, lo hace a través de UNICEF, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Bueno, los tipos de préstamos que lo estábamos platicando, pues tienen el que es de proyecto, ¿no? Vamos a hacer este puente, necesito dinero, o vamos a hacer el istmo de Tehuantepec, entonces, pues necesito dinero, ¿no? Que afortunadamente el gobierno mexicano en este sexenio no ha pedido dinero. Eso no significa que no haya deuda. Ya podremos hablar en otro momento, ya al final de la materia, en el último video, para explicar cómo los países, aunque no pidan prestados, pues sobre todo en esta crisis del COVID-19, pues se genera una deuda y lo explicamos por qué. Generalmente el mundo está en deuda. Por ejemplo, según leí el último dato, el mundo está en deuda de cada peso que se produce por persona, cada peso, nosotros debemos casi 3.50 de pesos por cada, o sea, debemos casi 3,5 veces el mismo peso. Entonces tendríamos que, para estar en superávit, tendríamos que estar produciendo 5 pesos. Para estar 50 centavos de superávit, realmente es una baba, casi no es nada. Y tenemos los préstamos sectoriales, que normalmente el gobierno los presenta para qué lo quiero, ¿no? Lo quiero para energía, lo quiero para agricultura, lo quiero, etcétera, ¿no? Tenemos préstamos a instituciones, que es lo que les decía con la educación. Luego tenemos préstamos de ajuste estructural que crean para aliviar la crisis de deuda externa. Que dice, préstame, Banco Mundial, para pagar a Estados Unidos, y entonces pues pago una deuda con otra. O cambio porque es más barato el interés. Y tenemos préstamos a fondo perdido, que es lo que les decía. O sea, me va a prestar, pero no lo tengo que regresar, o tengo que regresar nada más lo que me prestaron sin ningún tipo de interés. Ahora la OCDE. La OCDE es la Organización de Países de Estados Americanos.
La OCDE, obviamente, yo como se los presento aquí es una cuestión de migración, solo como un ejemplo, porque una cosa que nos afecta sobre todo a la gente que vive en frontera como en Tijuana, que vivimos nosotros, es que tenemos muchos problemas de migración. Y el día de ayer estaba platicando con una de mis sobrinas, que ella es enfermera, es técnica en enfermería, pero le están ofreciendo trabajo en Estados Unidos. Y según el conocimiento o lo que se entiende que ella sabe, es como casi un médico en Estados Unidos. Entonces, no es como que nosotros tenemos una educación de menor grado académico que Estados Unidos, al contrario. Pero generalmente Estados Unidos, no solo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, Japón, Rusia, se llevan a las personas que tienen desarrollo, su CI, ¿no? Pues su coeficiente intelectual alto, se lo llevan. Eso pasó cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, eso pasó cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos y Rusia se llevaron todos los científicos a alemanes, entonces científicos japoneses, entonces desarrollaron su tecnología y desarrollaron su poder armamentístico a través de haberse llevado, o sea, le decimos nosotros migración de cerebros o robo de cerebros, ¿no? Entonces, estos son a los países que la gente migra, y creo que también les explicaba, no solo es una migración de cerebros, es una migración de mano de obra, y la gente en México, por ejemplo, o en Centroamérica, que tenemos crisis en el campo, que no tenemos la estructura ni la infraestructura para llevar los productos del campo a las ciudades. Batallamos mucho, hay mucho coyote en este asunto, y se desbalancea mucho la economía agrícola. Entonces lo que hace mucha gente es irse a trabajar a los países ricos como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia en el campo, y se van a trabajar en el campo porque ganan más dinero. Y es verdad, hay un engaño en la filosofía, decía Marx, que le llamamos estoy mejor. Se van a Estados Unidos o a estos países que mencioné antes para estar mejor, y en realidad lo que se logra es que están mejor, pero no están bien. Entonces, están mejor que en su país, pero ahora son los pobres del nuevo país al que llegaron. Es decir, ellos van a vivir una vida precaria en las condiciones del estilo de vida del país del primer mundo en el que viven. Ellos siguen siendo los pobres, pero en un nuevo país. Es muy importante entender este principio, porque uno dice, me voy porque estoy mejor, porque puedo conseguir más cosas. O sea, puedes conseguir las cosas que consiguen los pobres del país donde tú quieres irte a vivir, no precisamente que vas a ser el rico de ese nuevo país rico al que tú te estás yendo. Entonces la migración a veces es muy engañosa. Me recuerdo que cuando era niño, mi mamá se reía mucho de mis parientes que llegaban a Tijuana para cruzar a Estados Unidos, porque creían que en Estados Unidos se barrían los dólares. Literalmente lo creían. Bueno, hay 10 compromisos que tiene el Banco Mundial, bueno, no los voy a leer todo, pero por ejemplo, tiene el de promover un marco de inclusión, tiene la responsabilidad de aumentar la participación de personas discapacitadas, tiene una preocupación o asegurar que las personas tengan una protección social. Eso incluye todos las leyes que ayuden para que la persona tenga seguridad social, y también busca la incorporación internacional financiera de los países que pertenecen a ella, y busca la reconstrucción de desastres cuando hay algún problema. Otra que busca, bueno, encuesta y promueve que las mujeres tengan participación, y recopila datos, entre otras cosas, es lo que hace el Banco Mundial. Y hasta aquí platico la cuestión de estas instituciones que las vimos la semana pasada, pero que también tienen que ver con la cuestión del mundo capitalista o bipolar que hemos vivido, ¿no? Ahora vamos a platicar cómo cae el socialismo. Y recuerden que el socialismo nace de la doctrina marxista con el fin de transicionar de capitalistas, o más bien monárquicos en Rusia, de monarquías zares, a una cuestión de comunismo. Pero para brincar del zarismo o de la monarquía zarista al comunismo tenemos que hacer una transición. A esa transición se le conoce como socialismo. La cosa es que desde el 1945 a finales a finales de los 80 del siglo XX, de 1989 al 91, Rusia empieza a caer en una crisis, según
Mikhail Gorbachev cae la perestroika, que es una reforma, y el socialismo entrega los tenis. O sea, es decir, no más socialismo, aunque de alguna manera nunca el socialismo se convirtió en comunismo, tampoco el capitalismo se ha convertido en el capitalismo de Adam Smith, el que siempre se ha buscado y se ha deseado. Y bueno, hemos platicado ya de esto en otros videos, aquí los videos cortos, pero sí es importante que durante la década de los 70 a la década, o sea, por 10 años, el ejército militar de la Guerra Fría de Rusia contra Estados Unidos, pues creaba como se apantallaba, ¿no? Se estaban compitiendo ambos y realmente el gasto militar para Rusia o para la URSS pues fue tan alto que cayeron en una crisis económica. Otra cosa que es importante es que la administración estaba centrada en la burocracia. Esto lo hacen los neoliberales y también lo hacen los socialistas. A veces creemos que los socialistas son muy diferentes, pero en realidad ambos su hegemonía, su poder político lo buscan en el control de las masas, unos a través de la economía y otros a través del orden social, pero ambos. La Unión Soviética también cae en una recesión de tecnología, o sea, se empieza a trazar por no tener relaciones con el mundo. El Pacto de Varsovia, que les platicaba, que era la competencia de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, lo que hace es tratar de proteger a los países que están alineados a ellos, como Cuba, Venezuela, China, pues algunos países europeos como España, y lo que intenta entonces es pues darle recursos, ¿no? Corea, pero cuando traen una crisis ya no los puede ayudar, entonces no hay manera de que estos países le ayuden a ellos. Entonces caen en una crisis y empieza la decadencia socialista. Los factores o el deterioro de la vida de los trabajadores también se dan, ¿no? Empieza a perderse el poder adquisitivo, empiezan a entrar no hay una coherencia nacionalista, se empieza a perder la calidad de vida, la gente se empieza a morir más joven, no tienen los recursos financieros, económicos que necesitan para tener una vida larga, etcétera. Y aquí pongo un ejemplo de la situación económica, política y social de la URSS. Recuerden que URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primero que hay un estancamiento político y económico, el gasto excesivo militar y el descenso de la producción agrícola, como les mencioné, y hay una autoperturbación de la dirigencia, es decir, la gente empieza a perderle el interés al régimen político, mientras que el retraso tecnológico se da a través del aislamiento, es decir, nosotros no le vamos a comprar nunca nada a los gringos y que los gringos nosotros queremos venderle, pero tampoco nos van a comprar. Le queremos vender a México, pero México no nos compra porque le compra a Estados Unidos. Entonces se vuelve como una guerra de tecnología o de mercado, pero él es poco reconocido. Lo que les iba a platicar es que el comercio que ellos hacen con el mundo, con todos los países que mencioné y algunos como Checoslovaquia, Polonia, Croacia, Lituania, Bosnia, todos estos países que eran sus vecinos de alguna manera o que pertenecían a la URSS, en realidad no lo pueden apoyar, pero todos ellos están marginados. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay globalización, como no hay apertura comercial, pues entonces entran en esta crisis comunitaria de deterioro. Y por último tenemos la calidad de vida. Hay una alta nivel, una alta tasa de mortandad y disminuye la esperanza de vida. Y por último tienen el problema del nacionalismo, ¿no? Que la gente se cree muy nacionalista, pero que tienen el conflicto de, a ver, yo soy bosnio y tú eres croata, o tú eres checoslovaco, o tú eres polaco, o tú eres rumano, o tú eres ruso. Y entonces había una gran división de estos países que empezaron también a caer en crisis y a independizarse de la URSS. Está el surgimiento, por lo que decía, de los movimientos separatistas, como Chechenia, ¿no? Chechenia es uno de los primeritos que dice, ahí nos vemos y se separa, ¿no? Y aquí tengo un asunto y que quiero recomendarles una miniserie de Netflix, ¿dije bien? El asunto de Chernobyl. Esto, bueno, aquí hay una imagen, pero me encantaría que la vieran para que se den cuenta de, es muy probable que sí haya habido por ahí una cuestión conspiranoide, ¿no? Para poder demostrar que ya Rusia o la Unión Soviética ya no estaba lista para controlar
el, el, el uranio, ¿no? Entonces, hay un accidente nuclear que hasta la fecha todavía están trabajando con una copa, ya, bueno, ya lo han tapado un domo, pero todavía andan por ahí trabajando en eso. Pueden estarlo viendo constantemente. El, vean la serie, les va a ayudar a entender un poquito lo que les estoy mencionando. Y ahora, las revoluciones que se dan, que les decía, no sé si ustedes han escuchado un poco hablar de la primavera árabe, de la primavera francesa. Bueno, hay un otoño, en la primavera es como que hay un despertamiento, mientras que el otoño hay un apaciguamiento o un apagamiento, un aturdimiento. Entonces, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania o Rumanía son países que se empiezan a independizar, a tener conflictos entre ellos y empieza un sentido de revolución. Recuerde que una revolución es un país peleando con el mismo, ya sea el pueblo con el gobierno entre ellos, un golpe de Estado, por ejemplo, puede ser una revolución, pero el punto es que no es una guerra en sí hacia el exterior, sino es una guerra interior. Entonces, a eso lo conocemos como revoluciones, y todos ellos lo que deseaban era su sentido separatista o liberarse de la URSS. La reunificación de las Alemanias. ¿Se acuerdan que Alemania fue dividida en 4 partes? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Bueno, se separaron y los rusos o los de la Unión Soviética hacen un muro que se conoce como un muro de Berlín o la cortina de hierro para separar a las dos Alemanias. Entonces tenemos una Alemania federal y una Alemania democrática. Y esa separación se termina en 1989. Se tumban la tumbaron casi toda, todavía hay unas partes que están ahí como en memoria y imagínate que esta es tu casa o donde estás ahorita y que digan por aquí va a cruzar por el medio de tu casa y te separan, y que a lo mejor si por alguna razón tu papá o tu mamá estaban del otro lado de la Alemania cuando construyeron el muro, pues ya no podían regresar. Había gente que pues separaron las familias literalmente. Dejen decir esto de paso, en las Olimpiadas Estados Unidos competía siempre contra las alemanas, ambas eran siempre como puntas de lanza, estaban entre los primeros lugares, estaban entre las medallas. Entonces siempre era como el día que las dos Alemania se unan, van a hacer una demostración de la disciplina deportiva que tenían. Y aquí poco a poco bueno, hay un cuadro donde se narra cronológicamente la independencia o más bien el desmantelamiento del socialismo. Esto yo lo platiqué en un video de los videos cortos que hay en las lecciones, así es que voy a pasarlo. Y entre Lenin, tenemos a Lenin, tenemos tenemos a otros dos aquí antes de que llegara Gorbachev, y 2 presidentes, el del 53 al 64 y el del 64 al 82. De ahí ya sube al poder Gorbachev, que es el que desmantela o entrega el poder. Ya después viene Yuri Bochin, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero él llega allí, tiene un problema de alcohol, desmantelan, lo destronan y entra pues Vladimir, el que tenemos ahora de presidente, ¿no? Entonces, realmente Rusia está recuperando mucho poder adquisitivo, está recuperando mucho poder militar, está recuperando mucha influencia mundial. Entonces, eso lo está subiendo a un poderío, no solo como un país en vías de desarrollo, sino como un país desarrollado, como un país de primer mundo, aunque siempre lo clasifiquen como de segundo mundo, porque pues el primer mundo es Estados Unidos, ¿no? Tenemos aquí a Yugoslavia, tenemos a la República Democrática de Alemania y tenemos a Checoslovaquia, ¿no? Y cómo van sus procesos. Por ejemplo, aquí dice primavera de Praga, que es lo que les decía, la primavera es cuando inicia, el otoño es cuando está el ocaso, ¿no? Y lo que les mencionaba sobre el cuarto mundo, esta es un área aquí de Tijuana, tal vez la conozcan. Esta área aquí de Tijuana se considera como el cuarto mundo, ¿recuerdan? Pero ya es un estado de precariedad, ya la pobreza extrema está aquí a todo lo que da, ya no tienen condiciones de agua potable, electrificación, no tienen infraestructura, o sea, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay hospitales, ya iba a decir, no hay tenditas, no hay dealers,
Bueno, dealers sí hay, pero no hay este sentido de desarrollo y crecimiento económico para los países. Esta es una situación complicada y que vivimos constantemente en muchos países. Esto pasa incluso en países muy ricos, en los países árabes, pasa también que hay una pobreza extrema. Y en segundo lugar, o tercer lugar más bien, vamos a hablar del mundo unipolar y de la globalización. O sea, en el momento que cae la Unión Soviética, en ese momento queda solo el poder hegemónico de Estados Unidos y se convierte como el amo y señor, el policía del mundo, le decía yo cuando era adolescente. Y se desarrolla la globalización. Todo esto ha venido por los últimos 40 años, creciendo, 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 y en realidad, o 32 años, como dicen, realmente ha ido creciendo y desarrollando más pobreza, desarrollando control, desarrollando consumismo. Sí es cierto que tecnológicamente nos hemos desarrollado súper vertiginosamente, sin embargo, no así lo hemos hecho ni éticamente ni socialmente. Todavía tenemos muchos conflictos sobre este tema. Y aquí hay una narración desde el siglo XIX, cómo estaba la hegemonía europea y luego cómo brincamos al imperialismo, que lo platicamos en la primera clase, el imperialismo y la colonización. Después llegamos a la Primera y Segunda Guerra Mundial y de ahí brincamos al mundo bipolar, que le conocemos como la Guerra Fría. Y para mucha gente, y quería aclarar aquí la teoría del multipolaridad, porque ellos creyeron que los BRICS, que los puse aquí en la parte inferior de esta diapositiva, en la parte inferior, dice BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los puedes ver del lado derecho, ahí están enumerados. Entonces se supone que ellos intentan, estos países intentan competir contra el euro, contra la Unión Europea y contra Estados Unidos. O sea, el mundo descubre que los norteamericanos lo que les da éxito es como si tuviesen muchas repúblicas o muchos estados y que todos esos estados se unen para formar un gran país. Entonces, si separásemos cada país, pues entonces no tendrían la fuerza que todos esos países unidos. Entonces, por eso se llaman Estados Unidos. No un estado como el estado de Baja California, sino un estado como nación. Entonces, unen a todos esos y se convierten en ese poder unipolar. Entonces, ¿qué hacen los alemanes o los europeos? Hacen lo mismo. Vamos a unirnos los europeos en la Unión Europea para poder competir contra Estados Unidos. Entonces, los países en vías de desarrollo o países del sur dicen, pues vamos a hacer lo mismo que hace Estados Unidos y la Unión Europea y hagamos el BRICS. Ya no funciona, o sea, al final pasó lo mismo con Inglaterra que se hace con el Brexit y no se logra consolidar una competencia real contra Estados Unidos. Teníamos como tres poderes. Entonces no significa que sea multipolar y no tampoco quiero imponer como una idea, pero tradicionalmente se conoce como unipolar. ¿Y cómo ven ahora China en la polaridad del mundo? Voy a leerles esto. Desde el fin de la Guerra Fría existen dos principales puntos de vista que definen la evaluación occidental de las relaciones China y Rusia. Primero, que son vulnerables, contingentes y marcados por incertidumbre, un matrimonio de conveniencia que llevan a cabo por la separación y factores estratégicos y aún ideológicos de China y Rusia formarán eventualmente una alianza antiestadounidense, antioccidental, ya que Rusia y China ven a Estados Unidos como un posible obstáculo para sus objetivos. ¿Quién sabe? Porque, bueno, en realidad sí Estados Unidos, sobre todo con Obama, y el México con Felipe Calderón y con Peña Nieto, ambos que se ponen a tener relaciones comerciales con China, volcándose contra Estados Unidos, y Estados Unidos queriendo cerrar la llave a China, y entonces, ¿qué hace China? Pues recurre a los brazos de la Unión, de Rusia, ¿no? Ya no es la Unión Soviética. Entonces, a su juicio, ninguna de las dos capturas con precisión la verdadera naturaleza entre China y Rusia, ¿no? Hay una asociación y hay una estrategia estable, hay cambios y hay intercambios internacionales desde el fin de la Guerra Fría y cada vez están más cercas. Hay algunos funcionarios chinos que dicen que se ha creado un conflicto entre Siria y Croacia en la que Rusia está involucrado profundamente y llevarán a tensiones entre Pekín y Moscú.
y puede que se produzca una ruptura. No sé si ustedes han oído hablar de Estados Unidos metido en una bronca por allá militar con Ucrania. O sea, lo que intentan, también por ahí en Croacia, o sea, lo que intentan es como hacer ruido para que Rusia y China se entretengan y no se alíen. Y existe una tercera vía en que China se acerca a Rusia sin alejarse demasiado de Estados Unidos, ya que China no tiene interés en una alianza super SIC con Rusia, ni en forma de un bloque anti-Estados Unidos o anti-occidental de ningún género. Eso quién sabe si sea cierto, pero existe esa voz. Pues hay unos dicen, no, si Rusia y China se unen, pues pobre mundo, ¿no? Y pobre Estados Unidos. Pero ¿qué tal si China decide no unirse con nadie? Porque en este momento China tecnológicamente con la 5G y que ya están trabajando sobre la 6G. O sea, imagínense que van con una aceleración tecnológica que sin precedentes. O que Rusia, que ahora tiene misiles supersónicos, que Estados Unidos está como en segundo o tercer lugar en cuanto a la carrera armamentista, ¿no? Y pues su poder político le queda al dólar a Estados Unidos y le queda el idioma. Podemos decir que estas son las dos cualidades que le quedan porque comercialmente ya todos los países están negociando entre ellos. Es fascinante la sinopsis histórica de Fun Ying, que decía su relación de China con la URSS y ahora con Rusia desde el siglo XIX, salpicando frecuentemente por rivalidades y desconfianza. Es cierto, imagínense que tienen un enemigo en común los rusos y los chinos, a ver si se acuerdan, pero ya lo había platicado, los japoneses intentaron invadir China y le invadieron, y los japoneses vencieron a Rusia. Es más, les platiqué en la clase pasada, ni siquiera han firmado un tratado de paz entre Rusia y Japón. No lo dice y se tiene que subrayar, no se puede soslayar la labor de socamiento que existe entre Kissinger y Nixon. Bueno, eso es algo que debimos haber leído en el siglo pasado. O Tse-tung, estos cuates que estaban como en el poder hegemónico, que en la Guerra Fría, pues Mao Tse siempre estaba como del lado de Kissinger y en contra de Nixon. Al final a Nixon lo tienen que destronar, no sé si se acuerdan de ese dato, pero él tiene que renunciar por el engaño que hace con el gobierno norteamericano, pero tiene que ver con el asunto de los rusos. Entonces empiezan los años 60, que se crea un conflicto porque Rusia empieza a tener mucho poder en todo el mundo, llegando al 68. 1968 es el resultado de la Guerra Fría. La muerte de los estudiantes es una influencia del socialismo y no solamente, como les expliqué, pasa en México, sino Tlatelolco, el asunto de Tlatelolco en todo el planeta, hubo tlatelolcos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en África, en Europa, en Asia, etcétera. O sea, hubo un conflicto. Por ahí hay un libro que se llama Juvenicidio, que les recomiendo que busquen para que vean la muerte de los jóvenes, sobre todo de preparatoria. Bueno, pues vamos a parar aquí. Les agradezco su atención. Estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias.